de la comunicación con el señor Trump. No sé si se le dañe el viaje porque iba a buscar sus raíces en Italia, iba a buscar a los Pompeo Pompeo. Esta es la W en Brasil. Laura, ¿qué pasó? Julio, arrestaron a 12 fiscales de la Administración Federal de Impuestos en Brasil sospechosos de sobornar a personas investigadas por la Lava Jato. Uno de los fiscales detenidos, Marco Aurelio Canal, que formaba parte del equipo especial de investigación de la Lava Jato, es considerado por las autoridades como el jefe de la organización. De acuerdo con la Policía Federal, esta red delictiva tenía acceso a los detalles fiscales de los investigados, los cuales usaban para exigirles coimas a cambio de la reducción o la cancelación de las multas por evasión de impuestos. Y hablando, Llegó Vicky. déjeme una cosa, hablando de evasión de impuestos, hablando de José José, empresarios y deportistas fueron perdonados entre 2007 y 2015 con los gobiernos en México de Calderón y Enrique Peña Nieto de impuestos y de evasión de impuestos por valor de unos 13.000 millones de dólares. Entre ellos, Gloria Trevi, José José y Juan Gabriel. Llegó Vicky, son las 12. Vicky, buenos días, bienvenida a la W. Hola Julio, muy buenos días, qué gusto estar con usted en esta mañana. Doctor Casas no volvió a decirme nada de mi vestido, ¿no? Alberto, un piropito para Vicky. Es que ¿Y el doble beso? ¿Qué pasó? No, es que Sí, como le metió tenis a la vaina, entonces no. Pero eso usted sabe, él también le mete peluche a las cosas, Alberto. Que después de ver a Aida Merlano lanzándose por la ventana, uno pues tiene que usar tenis, porque no sabe en qué momento uno tendrá que lanzarse por la cuerda. En fin. ¿Qué tenemos para hoy, Vico? Vico, ¿qué tenemos para hoy? Julio, pues hoy tenemos, obviamente vamos a seguir con el numeral de la W, que ha estado toda la mañana como tendencia, numeral La Fuga de Aida es. Y tenemos invitados. Los invitados llegan directamente desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Y son los miembros de los sindicatos. Tendremos a un representante del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, un representante de la Unión de Trabajadores Penitenciarios y un representante de la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario. Por supuesto, el tema, la fuga de Aida Merlano, pero tendremos otro numeral. Numeral el INPEC DB. Inspirado en lo que nos decía más temprano el doctor Casas. El INPEC debe acabarse, el INPEC debe reformarse, el INPEC debe encontrar una nueva manera de administrar las cárceles. Numeral el INPEC debe, para que desde ya empiecen a participar los oyentes de la W. Estaremos en segundos con el Facebook Live, nuestros invitados, y no solamente hablaremos de la situación de Aida Merlano, sino también de la real crisis carcelaria que se vive en el país. Estoy con Luisa Mercado, pero antes, oiga, me habló el alcalde de Medellín, yo, don Juan Pablo. Sí, está en rueda de prensa en este momento, sí. Isabel está ahí presente. Exactamente, no tiene que ver nada con la vaina. El secretario de Seguridad es el encargado de espacio público, hizo las indagaciones sobre las vallas que instalaron con su foto, sin su autorización, y dieron la orden de desmontarlas inmediatamente. Así es de que eso lo hicieron, como diría un expresidente, a sus espaldas. En segundos, Vicky, Juan Pablo, su equipo en la W. Luisa, las 5 más leídas. Julio, buenas tardes. En primer lugar está la declaración del dueño del consultorio del que se voló la excongresista condenada Aida Merlano. Mauricio Aranguizaza afirmó que no tiene nada que decir porque los consultorios son alquilados a terceros. Por su parte, el odontólogo fue capturado. De este mismo asunto está la nota de las 3 preguntas que deja la fuga de Merlano. Allí se cuestiona si hay control sobre las citas médicas de los presos por fuera de la cárcel, si se cumplieron los protocolos de seguridad en el desplazamiento de Merlano y quiénes son los otros cómplices de la insólita fuga. En tercer lugar está un artículo que registra que al menos 80 alcaldes terminan sus periodos con líos por corrupción. Algunos de ellos tienen medida de aseguramiento o se encuentran suspendidos por la Procuraduría. El caso más reciente registrado es el del alcalde de Inírida, Guainía, Camilo Puentes, quien fue capturado el pasado lunes. La trepa del precio del dólar que llega a los 3.500 y el efecto que tiene en la economía colombiana es la cuarta nota más consultada. Y en temas electorales está el procedimiento que usted debe hacer para saber si es jurado de votación en Bogotá. El próximo 8 de octubre se conocerá la totalidad de los jurados en el resto de las ciudades. Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas
llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente con las noticias en la W al mediodía, ocupando una vez más el asiento que corresponde a Vicky Dávila. Un honor estar reemplazándola y continuamos con nuestro contenido y sobre todo con las noticias. En segundos nos vamos a ir con nuestros invitados. Nuestros invitados, que son los miembros de algunos de los sindicatos de los trabajadores penitenciarios. Vamos a hablar no solamente de la fuga de Aída Merlano, que es sin duda la noticia del día, sino también el desastre que se vive al interior de las cárceles del país. Tenemos dos numerales, uno de ellos, numeral la fuga de Aída es, el que hemos estado manejando toda la mañana, que a esta hora es primera tendencia, y vamos a sumarle uno más, numeral el IMPEC debe. Numeral el IMPEC debe, para que usted empiece a participar desde ya con nuestro numeral. Vamos a transmitir sus comentarios, sus preguntas al aire a través de nuestro Facebook Live y también, por supuesto, a través de las frecuencias de la W. Pero antes, vámonos con noticias. Vámonos con noticias y arrancamos, bueno, con Aída Merlano. Estaba en nivel 2 de seguridad del IMPEC, pero ya se sabe por qué o quién fue que la puso en ese nivel que hacía que pudiera ser un poco más libre a la hora de enfrentar su detención, Laura. Juan Pablo, la W Radio conoció que la excongresista Merlano, quien se dio la fuga el pasado 1 de octubre, en el momento en el que se encontraba en una remisión médica, estaba en nivel 1 de mayor seguridad en el IMPEC cuando estaba sindicada y fue pasada a nivel 2 de seguridad cuando fue condenada. El nivel 1 era trasladada por grupos especiales del IMPEC con alta seguridad y en nivel 2 pasó a tener pocos dragoneantes de custodia. Además, la W conoció una lista de internas y su nivel de seguridad. En este nivel 2 en el que estaba Merlano aparecen internas como Emma Urdinola, del clan Urdinola del Norte del Valle, Blanca Yasmín Becerra Segura, procesada por la defraudación a la DIAN, Ana Rosa Casas Martínez, investigada por el caso de corrupción en la cárcel La Modelo, Luz Marina Martínez, alias La Negra, investigada por extorsión en cárceles, Merlo Angélica Mojica, es integrante del ELN, Luz Daisy Ricaurte, investigada por el homicidio del ingeniero Carlos Sertuche, Beatriz Isabel Castro, alias Mamá Beatriz, Luz Mary León, investigada por homicidios de camioneros, y Tatiana Oliveros, exfiscal condenada por nexos con bandas criminales. Todas estas personas pues aparecen en una lista en nivel 2, que es un mínimo de seguridad después del nivel 1 y en el que también estaba Merlano. Gracias, Laura. Respecto a esta información, es muy importante destacar que ya la W ha conocido en primicia que se estaría alistando la salida del director del IMPEC. María Camila. Pues sí, señor, como lo conocimos en primicia, la W Radio pudo confirmar que después, ahora ya en pocos minutos, van a anunciar esta renuncia, la del general William Ernesto Ruiz, quien estaba a cargo del IMPEC después de la fuga de esta excongresista de un centro médico en el norte de Bogotá. Este video fue grabado en el Ministerio de Justicia después de una larga reunión que tuvo el general con la jefe de esta cartera. Además, por supuesto, van a anunciar también la renuncia de la directora de la cárcel del Buen Pastor, la señora Diana Muñoz, que también sale después de la fuga de esta excongresista. Con estos dos anuncios, además, van a ser otros 5 adicionales con medidas que va a tomar el IMPEC y el Ministerio de Justicia después de esto. Estaremos muy atentos a esta noticia. En cualquier instante se estaría confirmando entonces esta salida, la salida del director del IMPEC, también la directora de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá. Nos vamos ahora al Congreso de la República, porque avanza el debate en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo. Y Lucas, están hablando ya de mermelada diplomática. Exactamente, Juan Pablo, buenas tardes. El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, en el marco de este debate de control político, criticó la falta de compromiso del gobierno nacional con la carrera diplomática y señaló que 7 de cada 10 nombramientos en el servicio exterior son de carácter político.
De esos 104 hemos encontrado que en una gran proporción, 76 personas, por ejemplo, fueron designadas sin ningún tipo de experiencia en el cargo y las 28 personas restantes no hacen parte de la carrera diplomática y consular, pero tienen experiencia. El congresista señaló que de 104 casos de mermelada diplomática, 9 corresponden a candidatos que se quemaron en las elecciones legislativas, 10 a personas que fueron candidatos o congresistas de los partidos afines al gobierno del presidente Iván Duque, 16 a exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe y 4 a exfuncionarios del actual gobierno. Acaba de tomar la palabra el canciller Carlos Holmes Trujillo, pues para responder a los señalamientos hechos por los citantes a este debate de control político. Ya son las 12 del mediodía, 9 minutos. Esta es la W. Recuerde que usted puede conectarse ya a través de nuestro Facebook Live para que pueda ver en segundos a los hombres de los sindicatos del IMPEC. Vamos a hablar de la situación de las cárceles. Vamos a hablar de la preocupación que existe por el asunto de presupuesto carcelario. Y por supuesto, vamos a hablar de la fuga de Aída Merlano. Pero vamos con más noticias antes. Camila Correa nos habla de transhumancia electoral. Alerta que enciende el gobierno. Camila. Sí, Juan Pablo, desde julio el Ministerio del Interior ha recibido constantes quejas por presuntos delitos electorales. Hoy la cifra llega a las 3.063. La mayoría de denuncias viene de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Boyacá, mientras que los municipios con mayor número de denuncias son Ricaurte, Buenavista y Ciénaga. Las quejas más frecuentes son por presunta transhumancia electoral, intervención en política de servidores públicos, constreñimiento al sufragante y violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación. Gracias, Camila. 12 del mediodía, 10 minutos. Ya tenemos a más de 1.200 personas conectadas en nuestro Facebook Live. Y les recuerdo rápidamente nuestros 2 hashtags para que usted empiece a enviarnos sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas a los hombres de los sindicatos del IMPEC. Numeral, el IMPEC debe, numeral, la fuga de Aída es. Ya vamos a ir a Twitter. Pero antes nos vamos con Andrés González a la Superintendencia de Sociedades, porque a esta hora el grupo Nanetti, del cual hemos venido hablando bastante en los últimos días, está presentando una propuesta para pagar sus deudas. ¿Será que está así? Andrés, adelante. Juan Pablo, muy buenas tardes. Se suspendió por un término de 2 horas la audiencia por incumplimiento de pagos a sus acreedores del grupo empresarial Floramérica, propiedad de los hermanos Nanetti. Pues los delegados de este grupo empresarial presentaron al juez del caso una nueva propuesta de pagos que ya no va a 2035, sino a 2029. Señalan que para diciembre de este año pagarían el total de la deuda con los acreedores empresariales, incluidos los intereses. En cuanto a la prestación de servicios de los trabajadores, le harían un pago a estos trabajadores inicial del 50% en 31 de diciembre de 2022 y un segundo pago el 31 de diciembre de 2023. Todo está basado en un proyecto inmobiliario que pretenden hacer en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en el caso de que se lo aprueben. Señalan ellos que si no les aprueban ese proyecto inmobiliario, para el año 2025 solicitarían a la Superintendencia de Sociedades la liquidación judicial de la empresa Floramérica. Pues sí, Andrés, pero es que fíjese cómo es el asunto. Entonces, ponen a depender a la posibilidad de pagarle a sus acreedores a un proyecto inmobiliario. Es decir, es todo y nada. Es decir, sí, yo le pago, pero dependemos de que esto tenga éxito. Y si no tiene éxito, son pajaritos en el aire, ¿no? Exacto, porque es un proyecto inmobiliario que lleva 8 años tratando de hacerse y según dice el abogado delegado ante la Superintendencia de Sociedades, que ellos tienen la esperanza y la proyección de que en esta nueva alcaldía que se aproxima, sí puedan hacer ese proyecto. Pero que no, entonces en el 2025 pedirían la liquidación de la empresa. Muchas gracias, Andrés. Nos vamos a Medellín. Estábamos atentos de la rueda de prensa del alcalde Federico Gutiérrez sobre, la apertura de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación y su posible participación en política. Puntualmente, ¿qué dijo el alcalde de Medellín ante estos señalamientos que además hoy fueron reiterados en la W por nuevas voces? Isabel, adelante.
Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy breve la información que entregó el alcalde de Medellín, no más de un minuto de declaraciones en las que aseguró básicamente que respeta a los entes de control, que hayan tomado la decisión de dar apertura a esta indagación preliminar, pero que él solo se ha dedicado a trabajar por Medellín y que todavía le queda mucha alcaldía para trabajar por la ciudad. No se dejó hacer preguntas y ni siquiera respondió a que le insistiéramos en que cómo termina una alcaldía con menos 6 secretarios, y todo se fue a la alcaldía de Santiago Gómez, Juan Pablo. Es decir, usted, usted tampoco le pudo preguntar, Isabel, sobre sus denuncias del grupo D-Group. No, señor, ¿Tampoco? no se dejó preguntar de nada, solamente hay una declaración de 56 segundos. Bueno, gran rueda de prensa, ¿no, Isabel? Vamos a ver qué más Sí. tiene que decir el alcalde respecto a estas historias. Muchas gracias. Y nos vamos rápidamente con una noticia internacional e inmediatamente estaremos con nuestros invitados. El gobierno de Guatemala extiende el estado de sitio. ¿Por qué razón, Juan David? Pues Juan Pablo, buenas tardes. Lo extendió por otros 30 días este estado de sitio en 22 poblados del norte del país, al considerar que continúan las causas que lo llevaron a decretar esa medida tras la muerte de 3 militares por supuestos narcotraficantes. Durante el estado de sitio, las autoridades han localizado 4 laboratorios para procesar cocaína y erradicado miles de plantas de hoja de coca. Sigue la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno de Guatemala. Gracias, Juan David. 12 del mediodía, 14 minutos. Numeral El IMPEC debe. Ya hay muchos comentarios a esta hora con este hashtag y también con el numeral La fuga de Aida es. Están con nosotros 4 integrantes de los sindicatos del IMPEC. Vamos a saludarlos de inmediato. Arrancamos con Óscar Roballo de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Óscar, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes y a la W siempre por estar apoyándonos en esta lucha por mejorar el sistema carcelario. Usted, cuando escuchaba esta mañana al director del IMPEC señalando que hay una responsabilidad que recae sobre todo en la dragoneante que estaba vigilando, acompañando a Aida Merlano a esta cita odontológica, ¿qué pensó? Bueno, pues que es una arbitrariedad por parte del director general del IMPEC. Nosotros, a pesar de que somos guardianes, también somos humanos y no podemos ser carne de cañón como hicieron con esta compañera, que la pusieron en bandeja de plata a custodiar una interna de un perfil alto y sin los recursos adecuados para cuidar esta reclusa. La responsabilidad recae, como siempre lo hemos dicho, en la Dirección General del IMPEC por la mala perfilación que hizo de Aida Merlano. Y esto se ve reflejado en la fuga. Si ella hubiera tenido los mismos controles de seguridad que tenía antes de mayo 19, no se hubiera fugado. Eran más o menos 10 guardianes de los grupos especiales del IMPEC, con escudos, cascos, chalecos blindados y armas de largo alcance, no para que se presentara esto. Entonces sí nos causó mucha indignación estos señalamientos, sabiendo que la culpa era directamente del general William Ruiz. Freyman Pérez, del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios. Gracias por estar en la W. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y al sistema penitenciario y sus trabajadores. Cuéntenos quién era el responsable o quién es el responsable de definir el nivel que debe tener un preso de vigilancia a la hora de ser trasladado, como ocurrió en el caso de Aida Merlano. ¿Quién es el que define que pasa de nivel 1 a nivel 2 y que por ende pasa de un esquema de vigilancia y de supervisión muy grande, fortalecido, poderoso, a uno como el que tenía la señora Merlano, que era 2 guardias del IMPEC, uno en un carro y otro acompañándolo? Mire, sin duda alguna, estas decisiones de estos internos de alto perfil, que son internos de muchísimo perfil, son directamente responsabilidad de la Dirección General. La Dirección General, en cabeza del general, valga la redundancia, son los directos responsables y su grupo de trabajo. Entonces aquí es donde hay que aclararle a la opinión pública que la responsabilidad no se le puede siempre transferir a los funcionarios. Aquí siempre se responsabiliza al funcionario del cuerpo que custodia y vigilancia, cuando en realidad todos estos internos y todos estos espacios son manejados directamente por los policiales y los directivos generales, que muchas veces hacen caso a algunos grupos políticos porque ellos tienen esa presión continua de grupos políticos. Mire, Freyman, hace un instante Laura nos estaba recordando, y hoy Laura Palomino nos va a estar acompañando al mediodía. Muchas gracias, Laura. Soy Jairo Lozano. Sí, en modo Jairo Lozano. Nos estaba recordando un listado de algunas de las mujeres que se encuentran también detenidas, privadas de la libertad, y nos recordaba que algunas de estas mujeres pues están en un perfil que uno consideraría bastante alto en términos de responsabilidad
para ustedes como IMPEC, como Guardia Penitenciaria, a la hora de cuidarlas y sobre todo de garantizar que no se vuelen? Y el listado era largo, no sé si lo tiene ahí a la mano Laura para que me recuerde algunos de los nombres. Sí, ya le doy los nombres. Estaba Emma Urdinola, quien recordemos pues está en el clan Urdinola del norte del Valle, y también estaba Blanca Yasmín Becerra, que ya era la procesada por la defraudación de la DIAN. Ya solo con estos dos nombres de una lista larga que tenemos, pues se ve que son internas de alta seguridad y que tienen un perfil importante. Ellas debían tener perfil 1 y las bajaron a 2. Usted me dice que es el director del IMPEC, pero ¿es únicamente él el que puede mover o el que puede cambiar eso, Freyman? ¿O puede ser la directora de la cárcel? ¿O puede ser desde el Ministerio de Justicia? Mejor dicho, ¿alguien más distinto al director del IMPEC puede tomar esa determinación de bajarle el nivel? Absolutamente no. Estos internos siempre se supone que tienen una vigilancia, un cuidado especial por parte de la Dirección General, y en los mismos establecimientos lo tienen así. Es más, esos traslados o algún movimiento o cualquier cosa que tenga que ver con algún interno de este perfil de impacto social o por sus hechos, son única y exclusivamente manejo de la Dirección General. Es por ende que la responsabilidad atañe directamente es a la administración y no a las personas que generan la custodia, que es simplemente acatan lo que les ordenen, lo que les indiquen. Entonces es muy difícil que si las cosas se hacen mal arriba, pues no haya repercusiones abajo. Es un coletazo, es el proceso de la mala administración que siempre han denunciado las organizaciones sindicales. Alejandro Álvarez, de la Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, Alejandro, hablemos de cómo es normalmente el traslado de una persona, el caso de Aida Merlano, desde el centro de detención hasta, en este caso, un centro médico, un centro odontológico. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? ¿Cómo es el proceso para que a ella la autoricen? Pero sobre todo, ¿qué tan común es que se le dé permiso a una persona privada de la libertad para que salga a hacerse un tratamiento estético dental, que es lo que hemos podido establecer en la W, se fue a hacer la señora Merlano? Bueno, aquí hay varias cosas que decir. La primera y la que me parece más grave es que pues, no evadimos la responsabilidad de los hechos, pero aquí uno sí debe cuestionarse como sociedad o hablar como persona del común. ¿Qué hacen un sinnúmero de internos asistiendo a tratamientos médicos, estéticos y otro tipo cuando son privados de la libertad, que en ningún momento deberían estar por fuera de las cárceles? Eso es una pregunta que debemos trasladar a los entes oficiales, porque pues es un despropósito que un interno, somos el único país del mundo, o sea, eso no es serio, Juan Pablo, que los presos aprovechen su estadía en la cárcel para hacerse todo tipo de tratamientos. Eso es una cosa que se debe llamar a la atención a las autoridades. Eso que usted me está diciendo es importante, o sea, usted puede asegurar ante los micrófonos de la W que es común que los presos aprovechen el estar detenidos, este tiempo, digamos, en el que deberían estar reflexionando sobre el daño que le hicieron a la sociedad, para ponerse a hacer tratamientos médicos. Desde luego, Juan Pablo, es que diariamente nuestros compañeros sacan un montonón. Ojo, no son todos los internos, son algunos de alto perfil, son algunos que tienen capacidad económica, porque yo no veo una persona del común, alguien hoy lo decía, que necesita de verdad un tratamiento, una enfermedad terminal, que sí sería justificable que lo sacaran. Una persona con cáncer o con SIDA o con otro tipo de enfermedad tuviera ese mismo derecho. No ocurre así en la práctica. Yo quiero decir algo, nosotros no estamos evadiendo, porque aquí pareciera que todos vamos a sacar la disculpa, que aquí es un problema de estructura, de fondo, de falta de recursos. Y como decía, aquí hay otra cosa que agrava más la situación. Fue el cambio de perfil de lo que ustedes han leído toda la mañana de unas personas que revisten un grado de importancia. Ese grado de importancia no lo determinamos nosotros, lo determinan las autoridades, lo determinan los perfiles delincuenciales. No es lo mismo una guerrillera que hace parte de una estructura criminal, que es perseguida, que una persona que simplemente está detenida por un homicidio o una cosa. Pero si nos detenemos en el caso de Merlano, digamos, ella va a salir de la cárcel porque la tienen que llevar a su tratamiento odontológico. ¿Alguien verifica antes a dónde va a ir? ¿Alguien va antes a chequear dónde es el centro médico? A ver si de pronto la ventana del centro médico puede abrirse para que salga ella y se bote, como terminó ocurriendo. ¿Eso se verifica o no se verifica? No se verifica, Juan Pablo. En la práctica somos un grupo de uniformados, se le asigna una remisión, se le dice usted va a llevar a X persona a tal sitio.
El general hoy hablaba de una avanzada, de uno de verificar, son cosas mínimas, pero aquí eso no fue lo que falló. Aquí falló el cambio irregular del perfil de una persona, que no es lo mismo sacarla con 10 integrantes, con un grupo, un esquema más preparado, que sacarla simplemente con una funcionaria que, entre otras, hoy se pudo evidenciar, y hay una cosa que estamos por corroborar. Aída Merlano, creo que le iban a subir su condena de 15 a 19 años, la iban a notificar. Esa persona, Aída, estaba en un grado de exaltación, o sea, ella estaba buscando la forma, y fue premeditado, aquí no fue descuido. Habían unos pasajes comprados, ustedes mismos hoy declararon, lo manifestaron, había una premeditación, ella había urdido con anterioridad, había fraguado todo lo que iba a hacer. Los descuidos. Ahora, el general hablar de descuidos o de responsabilidades es una apreciación muy ligera, porque aquí se tiene que hacer una investigación de fondo. Sí. Vuelvo e insisto, que hoy este debate no suene a que evadimos responsabilidades, pero de verdad lo que tenemos que decir es que la infraestructura carcelaria tiene muchas deficiencias. Cristian López, también es de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, está con nosotros. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno. Yo a usted quiero hacerle la pregunta que luego le voy a reiterar a sus compañeros, y luego vendrán algunas inquietudes de Laura. Porque con el numeral El IMPEC debe, están llegando una serie de comentarios, algunos me le leo, @ de Gustavo Condes. Numeral El IMPEC debe: 1, asumir la responsabilidad; 2, reestructurarse asumiendo el mismo régimen de la fuerza pública, es decir, 25 años de servicio, ser apolíticos y sin sindicatos. Cristian, esta mañana, ayer se escucharon muchas voces diciendo: es que ya es hora de acabar con el IMPEC. ¿Se tiene que acabar el IMPEC? ¿Es la solución para que historias como esta no se repitan? No, el IMPEC es una institución respetable, que ha sido vilipendiada, ha sido señalada injustamente en muchas ocasiones, y aquí lo que vemos es un abandono del Estado, un abandono que no solamente por el tema del IMPEC. Aquí estamos hablando de personas privadas de la libertad, de una infraestructura en detrimento, de una red de corrupción, por ejemplo, en la USPEC, que es un tema muy álgido que se debe hablar en estos micrófonos, y un sinnúmero de decisiones de Estado que han permitido debilitar la institución. Y hoy también detrás de esto vemos que hay un negocio donde se quiere privatizar. No vimos hace pocos días donde la ministra de Justicia y el señor director general del IMPEC viajaron a Uruguay a revisar cómo es el sistema privado. El sistema privado es peor de lo que hoy tenemos. El sistema privado sale mucho más caro. Y aparte de eso, pues si hoy vemos que la responsabilidad política recae ante el director general del IMPEC como nominador, ¿qué sería en una cárcel privada donde la responsabilidad ni siquiera está establecida? O sea, en los reglamentos hoy, en la ley, ni siquiera está establecido cómo va a ser el método de concesión o cómo va a ser procesar a las autoridades privadas en materia penitenciaria para este efecto. El IMPEC debe fortalecerse. Bien. Y así lo está haciendo el gobierno nacional. Entonces, usted dice hay que fortalecer el IMPEC. Sí. Oscar, ¿usted qué opina? ¿Se tiene que fortalecer el IMPEC? Si hay que fortalecerlo, ¿cómo? Porque, insisto, en este momento sobre la mesa está mucha gente diciendo el IMPEC se tiene que acabar. Deme una receta, deme una solución para que el IMPEC mejore. Bueno, lo primero es que el gobierno nacional deje que las personas privadas de la libertad sean un negocio para ellos. En este momento todos los servicios básicos de los internos son privados y generan un negocio, la alimentación, la salud. Eso es USPEC, ¿no? Eso es lo que termina administrando USPEC. Ese es el gobierno nacional el que ha manejado las personas privadas de la libertad y las ha convertido en un negocio. Yo creo que el IMPEC tiene que fortalecerse y recuperar las funciones que tiene la USPEC, porque es muy difícil que un director de una cárcel tenga que oficiar, esperar un trámite de 1 año para comprar una teja, ¿sí? Eso como primero. Tiene que haber una reforma, pero con el fin de fortalecer el sistema, porque muchos congresistas y muchos políticos han generado un protagonismo diciendo no es que hay que pasarse para la policía, y nosotros sabemos los casos de corrupción que tiene la policía. Sí. Además, somos liderados desde que empezó el IMPEC en 1994
por fuerza pública. Solo han sido directores generales policías y del ejército, entonces no estamos alejados de la fuerza pública. Hablando de lo de los niveles de seguridad, nivel 1 y nivel 2, ¿cuál es la diferencia entre un interno que tiene nivel 1 y nivel 2, digamos, en cuanto a seguridad? ¿Con cuántos guardas estaría Aida Merlano en ese momento si estuviera con el nivel 1? Bueno, primero hay que mencionar que el Consejo de Seguridad Penitenciaria y Carcelaria y el director general del INPEC son el único cuerpo colegiado facultado para perfilar estos internos. Por ende, se asignan las medidas de seguridad. Un interno de nivel 1, todos los desplazamientos tienen que ser coordinados por la Oficina de Asuntos Penitenciarios y por la Dirección General del INPEC. Esto sí permite que se hagan las avanzadas, que se revisen las instalaciones y que haya unas medidas de seguridad más dignas o más fuertes. ¿Sí? Un desplazamiento como el que hacía Aida Merlano a estas citas médicas antes de la decisión del general Ruiz, era más o menos con 10 guardianes de los grupos especiales, mínimo un suboficial o un oficial de la guardia. Esos grupos especiales son los únicos en Colombia que están capacitados para remisionar internos de alto perfil. En un nivel 2 ya entran a ser responsabilidad de la dirección del establecimiento. Y pues con la guardia misma del establecimiento, y todos sabemos las carencias de guardia que tienen las cárceles en Colombia. Es fácil mencionar cómo se lava las manos el general Ruiz, diciendo que va a destituir a la directora, sabiendo que la directora Diana Muñoz ni siquiera fue la que firmó la orden de salida de Aida Merlano el día de ayer. Esto lo firma directamente él, le llega el papel y él autoriza. Del establecimiento, pero ayer estaba encargada la subdirectora, no estaba ella. Ah, o sea, la directora que descabezaron no fue la que dijo sale Aida Merlano, fue la subdirectora. Fue la subdirectora. Nótese esa ahí, Laura. Porque la subdirectora sí sigue, ¿no? De ella pues, no se ha dicho que sale. La verdad, no conocemos el acto Por el administrativo momento. hasta ahora, las medidas que toma el gobierno, pero sí es un afán del general William Ruiz de tapar la embarradota y el papayazo que le dio a Aida Merlano con funcionarios del INPEC de trascendencia. Cabe notar que esa señora fue oficial del INPEC y que se retiró y está haciendo ahora como directora del establecimiento. Nos causa mucha preocupación que empiece a hacer esos señalamientos este director. Celebramos las medidas que tome el Ministerio de Justicia porque no nos cabe en la cabeza que se vuele a Aida Merlano en la manera tan infantil y en la manera en que pusieron a la compañera Diana Montoya en tela de juicio, porque esas fueron las declaraciones del director general. Pero venga, ya vuelvo con usted, Laura. A ver, Óscar, pero usted no considera que ustedes, además que veo a dos de ustedes portando el uniforme, que el uniforme de ustedes, que la dignidad del INPEC quedó en ridículo ante el país ayer. Sí. Mejor dicho, que ustedes como miembros del INPEC hoy día son el hazmerreír del país. No, y hay que decirle a la sociedad que lastimosamente por las medidas administrativas y por el abandono administrativo del Estado, toda la responsabilidad recae en este uniforme. Pero los guardianes no somos culpables del hacinamiento, de la crisis carcelaria y de la problemática y de estas vulneraciones en la seguridad. A la sociedad hay que decirle que somos nosotros los que denunciamos la corrupción dentro de las cárceles, que nosotros entregamos a nuestros compañeros que están cometiendo errores y que en este momento la Unión de Trabajadores Penitenciarios ha sido víctima con 58 asesinatos desde la fundación del sindicato. Cristian, aquí se puede sacar, pueden renunciar los que sean, ya han renunciado muchos directores del INPEC, han renunciado también subdirectores, directores de cárceles, pero el problema va a seguir porque hay un problema de fondo y es los recursos. Ustedes tienen falta de recursos, falta de gente, digamos así hubiesen estado en nivel 1, a veces no hay dragoneantes para transportarlos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitan exactamente para que los escuche el Ministerio de Justicia en este momento y ustedes les digan, vean, necesitamos esto para que no vuelva a pasar lo que pasó? Bueno, viene en proceso un plan de fortalecimiento institucional. La ley 1896 de 2018 pues es esa ley la que ha permitido que se fortalezca por lo menos en pie de fuerza la institución. Lo que necesitamos en este momento es que se aplique esa ley, que el gobierno nacional por medio del Ministerio de Justicia pues acelere el decreto que amplía la planta para que desde enero del próximo año ya ingresen nuevos compañeros o a la escuela penitenciaria pues a capacitarse para poder ampliar el pie de fuerza. Eso es lo primero. Lo segundo que queremos decirle al gobierno nacional es que
busque alternativas que no sean con la policía las que nos siga administrando. O sea, los errores aquí de la Policía Nacional, que son los que nos administra, son flagrantes, son errores tras errores, año tras año sale un general, entra otro general, otro general, y todos fallan porque no tienen el manejo del sistema penitenciario, son inexpertos. Claro, saben del tema policial, porque no vamos a decir que un general no está capacitado para el tema policial, pero para el tema penitenciario vienen con miopía, vienen con astigmatismo en el manejo penitenciario. Entonces, nosotros den la oportunidad para que sean profesionales reales del tema penitenciario y que el tema penitenciario no se esté dando siempre sobre la facultad policial, sino que se mire también la civilidad. O sea, hay varias medidas que el gobierno debe tomar. Alejandro, ¿usted cuántos años lleva en el IMPEC? 17 años. 17 años. A lo largo de esos 17 años, ¿cuántos directores ha visto usted desfilar por la oficina de la dirección del IMPEC? No solamente hemos visto desfilar Juan Pablo, sino que a través de sus micrófonos, de estos micrófonos, hemos logrado la salida de muchos directores que han ocupado el cargo de director general del IMPEC para delinquir. Eso es una verdad que se tiene que decir. Muchas personas han salido, como hoy Julio apuntaba, tristemente, de la dirección de una cárcel directamente a ocupar la cárcel. A ocupar la cárcel. Mire, yo he estado aquí en varias discusiones con Vicky en estos micrófonos. Todos hoy en la mesa apuntaban, y la sociedad seguramente debe apuntar a que el IMPEC se debe acabar. Es la salida más rápida, la que uno ve, pero si no estoy mal fue Juan Pablo, usted mismo hizo el ejemplo. Lo mismo hicieron con la USPEC cuando se manejaban los recursos y crearon la USPEC creyendo que esa iba a ser la salvación, y hoy le puedo decir, contestándole la pregunta en el mismo sentido, han pasado 14 directores de la USPEC en menos de 7, 8 años, sí, señor. Uno detenido. O sea, hay Sí, que señor. ponerse a pensar aquí, si es más, y si le da el presupuesto a un presidente para acabar el IMPEC, que es un escenario que ni siquiera es real, porque demandaría crear otro IMPEC, sería porque aquí el tema no es de lo que esté pasando, aquí el tema es estructural, aquí el tema es de recursos, aquí el tema es de falsa personal, aquí el tema es de internos con privilegios. No hay un país en el mundo, esto lo va a decir y con vehemencia, tenemos dos situaciones. Nos está administrando la policía y ha habido grandes fracasos por la administración policial. Pero lo más diciente es que Colombia es un país lleno de leyes y es el único país en el mundo en que las cárceles son estratificadas. Aquí tenemos internos de estrato 6, 5 y todos los estratos. Tenemos cárceles donde no hay cárcel. No es posible que aquí nuestra legislación siga permitiendo que tengamos internos en la caballería, en la escuela o sea, la cárcel es una figura plana como es en Estados Unidos y en otro lado. El que comete un delito, el que delinque está ya detenido con su uniforme restringido de muchas cosas, no está haciéndose tratamientos estéticos en ningún lado. Eso es a lo que se debe apuntar en este momento, no a la desaparición de un instituto que muy seguramente pues no podemos tapar el sol con un dedo. Sí. Hay que reestructurar, hay que hacer cambios, pero mire, para terminar, quite hoy usted en ese escenario hipotético, quite hoy los sindicatos que nos señalan de todo el desgreño y de toda la corrupción, quítelos hoy. ¿Será que mañana en un instituto sin sindicatos pararán las fugas? ¿Parará el comercio de un montón de cosas? No, porque hoy lo decía el compañero de ustedes de España, las cárceles en España son tenaces, las cárceles en Estados Unidos ocurre lo mismo porque es una condición humana. Aquí no hay que arrasar como cuando uno escribe en una hoja 2 letras y arrasa toda la hoja. Aquí hay que replantear, sí. Aquí de la mano con el gobierno hay que reestructurar, hay que fortalecer la entidad, hay que dar los mecanismos, hay que darle a las personas que trabajamos las herramientas para así ahí luego, Juan Pablo, ahí sí entrar a determinar quién esté del otro lado, el funcionario que esté del otro lado, caiga todo el peso de la ley y obviamente esté donde tiene que estar. Freyman, sobre lo que pasaba ayer, precisamente sobre esto, todos ustedes han sido dragoneantes, han estado de guardia. Ayer escuchamos varios audios de lo que pasaba ayer, cómo se alertaban por teléfono, por WhatsApp. ¿Cuál es el modus operandi cuando un interno desaparece, cuando se da la fuga? ¿Qué es lo que tienen que hacer y cómo es este control? Básicamente lo que tiene que hacer es alertarse a las autoridades de la zona,
se emite también una alerta a la dirección general y a la dirección del establecimiento para que hagan normalmente lo que hacen es unos candados, un operativo candado para cerrar todo el tema de la posible fuga. Pero la problemática aquí es que aquí se debe trabajar es del sistema penitenciario. Y la pregunta principal que usted hacía es el tema de acabar instituciones. Aquí en Colombia no se puede acabar las instituciones, acá se tienen que fortalecer, acá se tiene que despolitizar. Aquí todas las entidades son politizadas. Aquí el IMPEC se habla de IMPEC, pero aquí se tiene que hablar de IMPEC y USPEC, de un sistema penitenciario que el uno no funciona sin el otro. Nosotros somos el único sindicato que tiene la concepción de afiliados en el IMPEC y en la USPEC. Nosotros tenemos denuncias, nosotros estuvimos con el doctor Negret, con el director de denuncias a nivel nacional de la Defensoría del Pueblo, indicándole todo lo que está pasando en la USPEC que colateralmente hace que el IMPEC no funcione. ¿Por qué el IMPEC no funciona? Porque no tiene recursos. Nosotros somos una consecuencia del estado de inconstitucionalidad de las cosas del año 98, que eso viene, todo el mundo se tapa los ojos. En estos días salió una noticia que tienen que indexar a los internos por el maltrato, por el hacinamiento, que tendrían que darle unos salarios mínimos. Pues claro, porque todo el Estado colombiano se ha estado tapando los ojos. Cuando suceden estos hechos dicen, es el funcionario, el pixelado, pero no dicen, mire toda la problemática que hay. Mire, hay una directora de los PET que está detenida en este momento. Nosotros hicimos todas las denuncias, llevamos esa línea muy juiciosos, pero no cambia nada. Siguen llegando los grupos políticos administrando. Vaya y mire el proceso de alimentación, contratación. Pero venga, eso, Freyman. Señor. Pero venga, usted nos dice que hay que eliminar la política de esto. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo. La política no puede estar detrás de la administración de los centros penitenciarios en el país, ni mucho menos de la vigilancia de las personas privadas de la libertad. Eso está claro. Pero cuando a mí me entregan esta guía en donde veo Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, Unión de Trabajadores Penitenciarios, Federación Colombiana de Trabajadores del Sistema Penitenciario y Carcelario, nomás aquí tengo 3 sindicatos. ¿Eso no es también política? El hecho de que los trabajadores, los miembros de una única comunidad, porque finalmente todos ustedes trabajan bajo un mismo paraguas que se llama IMPEC, que estén divididos en tantos sindicatos, tengo entendido, Laura, que son muchos más. Sí. ¿No es eso también política? ¿Y no es eso también darle o convertir en algo paquidérmico una entidad que debería funcionar como un bloque? Precisamente, mire, precisamente a eso hay que apuntarle. Lo que usted indica primero es una verdad a medias, que las verdades a medias son mentiras. Aquí hablan de un 90 y pico, 100 de sindicatos, y realmente eso es una verdad a medias porque esos sindicatos no funcionan. Ellos se conforman utilizando la figura para que no sean movidos, muchas veces, la gran mayoría. Bueno, pero eso los ya está mal. Claro, permítame ahondarle en ese tema. Conformar un sindicato para que uno no lo trasladen o no lo saquen, está mal. Pero es consecuencia del sistema. Es consecuencia del sistema, porque es que aquí como estamos tan politizados y volvemos a... Es que todo tiene que ver con todo. Cuando llega un director con una misión especial de un partido político, ahí hay un buen funcionario haciendo su trabajo, y este director tiene la potestad de mandarlo para donde sea, poder él hacer las cosas bien, pues es que el sistema ya de ahí no está funcionando. Aquí donde usted nos ve sentados, aquí faltan 1 o 2 organizaciones más y son las que fungimos, las que trabajamos, las que estamos en las mesas de negociación con el gobierno nacional, las que denunciamos, todos con riesgo, casi todos los que estamos acá estamos amenazados. ¿Y los otros sindicatos? Ellos simplemente han creado una figura, han utilizado una figura para organizar un sindicato de 25 personas, algunos lo llaman de papel, yo considero que eso está mal dicho, pero ellos no funcionan, sino simplemente buscan el fuero para que no sean movidos, muchas veces. Esa es la figura. A ver, Cristian, ¿qué nos quiere decir? No, ante eso hay un contexto, ¿no? Hay un contexto. En las facultades extraordinarias que le dio el Congreso de la República al presidente Santo para escindir, fusionar y suprimir entidades, fue cuando se acabó el DAS, también iba por la misma línea el IMPEC, querían liquidarlo. Y en ese momento los trabajadores en desespero también hicieron organizaciones sindicales para protección, ¿sí? Y de eso salió un acuerdo con el gobierno nacional que fue comenzar a unificar organizaciones sindicales y se creó una sola organización en su momento y quedaron esos registros sindicales también ahí sin llevarlos al juez laboral para que fueran liquidados mediante el juez laboral. Entonces ahí quedaron también en la historia unos registros sindicales. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquí también hay autorregulación,
que aquí nosotros también estamos sentados en lo que hemos denominado el pacto penitenciario, que va en varias líneas. La primera es el fortalecimiento institucional, la segunda, la denuncia ante la corrupción, que eso es un tema que hoy también nos trae a esta mesa. Y aparte de eso, buscar fórmulas que permitan permanentemente el mejoramiento del sistema. Y también algo que es muy importante es cómo nosotros, la institución se enfoca en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. O sea que aquí no solamente es el tema si existen o no registros sindicales, sino también lo que el trabajador está haciendo para mejorar su mismo trabajo. Por ejemplo, nosotros con la ministra de Justicia estamos en mora de lanzar el plan anticorrupción del IMPEC, que es uno de los puntos que están ahí dentro de los acuerdos. La ministra de Justicia quedó con nosotros que íbamos a darle la publicidad suficiente para que esa política anticorrupción empezara a mejorar el sistema. O sea, aquí el tema no es solamente las organizaciones sindicales, sino que acá hay corrupción. Aquí lo que nosotros hemos dicho en los micrófonos es que, por ejemplo, el tema de las manillas electrónicas, Juan Pablo, ya empezó el proceso licitatorio. Y, por ejemplo, ¿quién maneja eso? Eso lo maneja un privado. ¿Cómo lo maneja? Se ganan una licitación donde se roban absolutamente todos los recursos, le dan al primero que llegue a dar más barato el servicio, un servicio que no sirve, un servicio que se apaga, un servicio, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué estamos diciendo como trabajadores nosotros? Cristian, y lo llaman como las manillas del IMPEC. Ojo, esa contratación, por favor, revísenla. Ahorita van a volver a adjudicar y esperamos que la actual empresa, que es un desastre, pues no vuelva y se gane otra vez. Nosotros denunciamos eso ante la Defensoría. Por ejemplo, la supervisión de manillas, que habla Cristian, dice, esto es un desastre, esto no funciona. Y esos documentos estaban engavetados en la USPEC. La USPEC está muy bien concebida, pero muy mal administrada. Y todos estos procesos están así, afectando, porque cuando capturan a alguien en la calle, lo primero que le dicen a ustedes, cogieron un interno con la manilla del IMPEC. Y para que ustedes sepan, el IMPEC los guardianes, simplemente tenemos una administración que cuando ellos terminan se llevan todo. Hasta las bases de datos pertenecen al privado. Y eso es lo que se quiere hacer, privatizar más, porque aquí con esta frase sí quiero hacerlo. Aquí se quiere privatizar la pena. Se quiere privatizar la dignidad humana. El único servicio que queda es la seguridad. Lo único. El resto está privatizado. El resto es privatizado. Sobre este tema, ¿cómo está? Cuarto contrato más grande de Colombia. Sí, pero sobre este tema, pues yo escucho que el tema ya es más de fondo y que no solo recae la responsabilidad, digamos, con el tema de Aída Merlano y todo lo que ustedes están denunciando, del director del IMPEC. Aquí también hay un problema con el gobierno. Entonces yo quiero preguntarle a Oscar, ¿qué le dice el gobierno a ustedes cada vez que se sientan con ellos a denunciar, a pasarles todos los años lo mismo? Porque yo todos los años denuncio exactamente lo mismo. ¿Qué le dice el gobierno? Y pues en este caso de Aída Merlano, ¿cabe responsabilidad del Ministerio de Justicia entonces también? Bueno, lo primero es que nosotros hemos hecho ya con casi 3 planes de reglamentos, que es cumplir la ley, ¿sí? Y eso ha generado una crisis en las URIs y una crisis en el sistema. Fruto de esos acuerdos, algo de salario y una ampliación de planta. ¿Qué dicen los estudios técnicos para que el IMPEC esté a tope con la planta? Que se necesitan 16.000 funcionarios. El gobierno nos da 2.300 por guardianes y 500 administrativos. El gobierno nacional no se ha preocupado por salir de esta crisis, entonces viene todos los años el tema, siempre que hay una fuga, siempre que hay unos problemas de contratación, las mismas denuncias. Somos los trabajadores los que denunciamos y ¿qué hace el gobierno? Cambiar el director general, sacar algunas personas, pero el problema viene de fondo. Este gobierno ha tenido ya 2 ministras de justicia. Y hay que hablar del desgobierno que están viviendo las cárceles en el país. No es posible que la picota desde la captura de un director esté en cargo para varios directores. Es la cárcel más importante del país, entonces no ha trazado políticas, no han nombrado directores nuevos. Entonces vemos que es el mismo cascarón y ponen al policía que le dé manejo y que improvise, y eso genera un desgobierno total en el instituto. Además vemos la impotencia o nosotros nos causa impotencia que el aparato disciplinario no funcione. Al IMPEC no hay que darle medidas como tiene la fuerza pública, que puedan sacar los funcionarios
a bien tengan, que es la discrecionalidad, sino simplemente operen el aparato disciplinario y es fácil. Es muy difícil nosotros denunciar un funcionario corrupto y que siga trabajando y que no hayan sanciones. Oscar, permítame, es que yo quiero ir con un comentario que leo aquí a través de Twitter con el numeral El IMPEC debe, lo escribe @jairrengifo. Y dice, numeral, el IMPEC debe. Ahora se denota la falla del mismo sistema. Solo quejarse de la administración y no reconocer la falencia de los mismos empleados es lo que anda mal. No solo la fuga de Merlano, sino también porque los presos mandan en las cárceles. Alejandro, esto, pues, aunque lo escribe un tuitero, nosotros, pues sí lo hemos visto. Hay cárceles en donde los presos parecieran mandar incluso sobre la misma guardia penitenciaria. Yo puntualmente quería hablar sobre eso y lo venía diciendo, Juan Pablo. La persona que escribe, porque esto sonaría a puras disculpas, nos estamos disculpando, pero vuelvo y digo, es que no es un problema de fondo. No hay los elementos, no hay los guardianes, el problema no es sindical, porque todo esto no deriva de problemas sindicales. Ahora, hay dos verdades, ¿sí? El gobierno ha ayudado a que esto sea un desgreño. ¿Por qué lo digo? Porque en el proceso de justicia y paz hay una legislación en las cárceles, dentro de las cárceles, que es diferente, que no es la misma para el proceso que se hizo con el acuerdo de paz, que no es la misma, o sea, aquí nosotros tenemos diferentes regímenes. Las personas con poder, y esto lo voy a decir sin perjuicio de todo lo que nos ha venido acarreando en temas de seguridad personales, claro que hay poder, claro que en las cárceles, claro que en la picota todos los días van una serie de funcionarios del gobierno y del Estado que se reúnen con ciertos internos porque todavía tienen los hilos del poder de este país. Entonces, eso es una verdad. Pero usted reconoce, Alejandro, que hay patios o hay cárceles en donde no es el IMPEC, no son ustedes los guardias los que mandan, sino que son los internos los que mandan. No se puede, como hoy aseveró aquí una persona en estos micrófonos que decía que Alias Racumín lo dijo, que era un desgobierno, que todo. Lo que pasa es que, quiero decirle, Juan Pablo, una cosa que hay detrás también. Detrás de ese uniforme hay unos seres humanos, ¿sí? Nosotros no somos jefes de estructuras, nosotros no tenemos unos bloques, y aquí se ha dado cuenta que muchos funcionarios que no han sido permeados por la corrupción, pues ellos los han permeado con las balas. Muchas de las personas que han denunciado, pues los han exterminado. Y voy a hablar de una persona del común, por ejemplo, lo que le pudiera hoy pasar a la compañera, estaba amedrentada por esta interna, porque lo primero a uno que le manifiestan este tipo de personajes es que ellos tienen influencia, que ellos tienen poder. Un segundo, Alejandro, porque usted aquí nos está diciendo algo importante. La dragoneante que estaba acompañando a Aida Merlano se sentía amenazada por Aida Merlano. Sí. El tema de usted no sabe quién y el tema en la reclusión de mujeres es un tema recurrente con este tipo de personas que pues siguen ostentando sus lazos políticos, su poder, y eso definitivamente lo afianzan y se lo dicen a una persona. La frase más de cajón es decir, si usted no accede a mis caprichos o a mis cosas, pues la hago trasladar. Y eso ha ocurrido porque Alejandro, no es... pero entonces yo siento que ustedes saben más, que ustedes han podido hablar, o pues no ustedes directamente, pero algunos de los dragoneantes han podido hablar con esta dragoneante, ya que ha dicho, porque yo siento que ustedes saben más de ella, que ella ha dicho que de pronto estaba amedrentada, estaba amenazada por Aida Merlano. Voy a entrar en un plano porque pues esto es eminente de unas investigaciones en las que yo pues no puedo... ¿Usted no concluye? Sí. Y no podría hablar mucho porque se están adelantando procesos. La compañera es de mi sindicato, y dependiente que sea de mi sindicato, es una compañera, es una trabajadora del IMPEC. Allá se han hecho unas denuncias y se han manifestado, como en todas las cárceles, que hay internos que tienen injerencia. Por ejemplo, al director general del IMPEC le llevamos unas denuncias puntuales de unos directores que tienen internos en las bases de datos, en las oficinas, que les dan permiso, que salen, y no entendemos. Ese es lo que hablaba hoy, ese es el verdadero poder de ciertos internos que con las administraciones hacen y deshacen por amistad, y eso es lo que estamos denunciando, eso es lo que nos ha costado a nosotros hasta la vida misma. Pero puntualmente, en el caso de Aida Merlano, Alejandro, y ahora que además usted nos reconoce que la dragoneante que lamentablemente terminó acompañando toda esta historia, está en su sindicato. Sí. En el caso de Aida Merlano, ella gozaba
de algún beneficio en la cárcel del Buen Pastor? Aida Merlano y otras internas han aprovechado esa connotación que tienen para decir que tienen influencia en los centros. Ellos han aprovechado, es una respuesta contundente. Ellos han aprovechado y han tratado de pasar por encima de los funcionarios que no tienen como ese carácter definido. Han tratado de pasar por encima de ellos y los han de alguna forma, la palabra es amedrantado. Eso es recurrente, eso es continuo. Pero Alejandro, cuando usted nos dice amedrantado, es que particularmente en el caso de Merlano y otras personas que estarían en este centro de reclusión, en el Buen Pastor de Bogotá, amedrantan amenazando con políticos, diciendo yo soy amiga de X, Y o Z. Mire, en este país hay algo que se nos volvió jocoso, pero es una realidad. Si es una frase, es un estribillo. Usted no sabe quién soy yo. Sí, no, eso lo sabemos. Usted no sabe cuántas veces a diario nos dice X persona. Pero en este caso, y para que nos detengamos en la mujer que se fugó ayer, burlándose de todos nosotros y burlándose del IMPEC y burlándose del país. Ella hablaba de algún padrinazgo político que la cubría a ella, que la protegía a ella, que le hacía de pronto una intocable dentro de la cárcel del Buen Pastor. Mire, yo voy a hacer una denuncia puntual con todo lo que me conlleva esto. En la mañana antes de que ella saliera a la remisión, en esa cárcel hubo oposición de la guardia para sacarla. La guardia no quería sacar a Aida Merlano. No sé por qué el capitán Álvarez, pese a que, de hecho, tengo entendido que la remisión era mucho antes, no se sacó en la mañana y se terminó sacando en la tarde, la gente se opuso y el capitán amedrantó también a la gente, a su propia guardia, porque aquí también hablamos de nosotros mismos. Él obligó a que sacaran a la interna. ¿Qué había? ¿Qué padrinazgo tenía? No lo sé. ¿Y por qué razón la guardia se oponía a que le hicieran el traslado? Porque precisamente, las calidades como las sacan. Precisamente todos sabíamos que ella tenía un nivel de riesgo, que ella tenía una connotación diferente, que no podía salir con una sola dragoneante. Eso se manifestó, eso se le dijo al capitán. Y el capitán insistió vehementemente en que ella, entonces, yo ahora poniendo en contexto, entro en un área plenamente especulativa, ella se valía de eso, de decir, con un capitán presionando a la gente, ella se valía de decir, yo tengo influencia aquí, y terminaron, obviamente, sacándola. A su vez, esa línea viene desde mucho más arriba, ¿no? ¿Quién es este capitán? ¿De quién estamos hablando exactamente y qué cargo tiene él ahí dentro de la cárcel del Buen Pastor? Estamos hablando del comandante de vigilancia de la cárcel. ¿Sí? Yo no tendría muchos elementos de juicio para decir, pero lo más vehemente que tengo que decir es que en la mañana la gente se opuso a la salida de esta interna, por lo que todos ya sabemos, y él insistió y obligó a los funcionarios a que sacaran a esta funcionaria. Más allá yo no puedo entrar a especular o a decir, pero me imagino, pues porque con eso uno la condición humana, estas son las cosas que hacen que los internos digan, yo manipulo, yo tengo poder, o yo me hablo con Pepito, y con ella no ocurrió nada diferente. Y estas cosas son cosas que pasan continuamente. Mire, Óscar hablaba sobre el director encargado, por ejemplo, de Picota. Ese director también, y así muchos, se van prestando a muchas situaciones. La semana pasada, el día 18, hubo una visita por parte de unos honorables senadores de la República, y ese es el mejor ejemplo. Los señores no se registraron, y no permitieron que la guardia los registrara. ¿Quiénes? Esa denuncia la vamos a hacer por escrito. Son un grupo de senadores. Mire, es que el tema es complejo. Yo te la voy a compartir. Pero el tema es que ellos pasan y lo primero que dicen es, nosotros no nos registramos. Realizaron una entrevista en la dirección de la Picota, y en este momento que hay una contienda en los partidos por una izquierda o una derecha, y ellos se reúnen allá y después dicen, no, es que nosotros ni siquiera hemos sido un establecimiento, busquen los registros, pero ellos obligan, y el director de la cárcel da la orden a los funcionarios, ellos dejaron las anotaciones en las minutas, que no lo registren en el Visitor, hecho totalmente ilegal. Dos tendencias en Twitter son de esta transmisión de la W, estamos en Facebook Live, numeral La Fuga de Aida es y numeral El IMPEC debe. Cristian, ya nos quedan un par de minutos. Rápidamente, yo quiero saber, cuando una persona como Aida Merlano sale de la cárcel para una cita médica, en este caso odontológica, ¿por qué razón, mientras está en la cita, no le mantienen las esposas? Bueno, esa es una pregunta muy importante que la opinión pública debe conocer. Nosotros obedecemos a un protocolo, y para eso existe
un procedimiento para llevar a los internos a las citas médicas, hospitalización y demás. Y dentro de uno de sus artículos habla de cómo debemos mantener el manejo y la inspección sobre la persona privada de la libertad. En este caso, en uno de los artículos dice que se deben acatar los lineamientos o las directrices del cuerpo médico. Y en ese caso, el médico pidió privacidad para poder realizarle a la interna Merlano, hacerle su procedimiento, y ante eso la directriz es muy clara. Nosotros debemos acatar esa orden del médico. Por ejemplo, no vamos a hablar de solo Merlano. Por ejemplo, un interno que padece VIH. Ajá. Entonces, por derechos humanos, no podemos nosotros inferir al interior de esa cita médica, porque es la intimidad entre el médico y la persona privada de la libertad. En ese contexto, nosotros, ¿qué hacemos? Pues, dentro de la imaginación y si tenemos un esquema de seguridad fortalecido, pues ponemos uno en la puerta de allá, uno abajo, otro arriba, etcétera, y de esa forma buscamos que se garantice la seguridad. En este caso, una sola compañera, pues después de que le cierran la puerta y el odontólogo... No, pues quedó por fuera. Claro, y el odontólogo... Es como cuando le dejan uno por fuera del cuarto. Así es sencillo. Y el odontólogo... Si no espere, discúlpeme. Y el odontólogo es el mismo que lleva la soga, el que la amarra en un mueble del consultorio, el que abre la ventana y le permite eso. Pues hay una complicidad permanente del consultorio médico. Señores, me toca despedirlos. Muchas gracias por acompañarnos, pero antes de que se vayan, les tengo la noticia. Acaba de anunciar la ministra de Justicia la salida del director general del IMPEC. Que nada resuelve, Juan Pablo. Nada resuelve porque nos van a mandar otro policial. Seguramente, les en cuento. las mismas calidades. En segundos vamos a ir con Lucelena Fonseca, que tiene a esta hora la información directamente desde el Ministerio. Adelante, Lucelena. Juan Pablo, pues a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia confirmó esta noticia que en primicia la W reveló sobre la situación de esta fuga que dio la excongresista Aida Merlano. A través de un comunicado de 7 puntos, la ministra de Justicia Margarita Cabello confirmó que le ha solicitado la renuncia al director general del IMPEC, al mayor general William Ruiz Garzón. También solicitó la remoción de la directora y la subdirectora de la cárcel El Buen Pastor. Adicional a esto, le pidió a la Procuraduría que en ejercicio del uso de su poder preferente inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes para determinar si existió alguna acción o omisión por parte de funcionarios del IMPEC, y finalmente aseguró o solicitó a la policía, a las autoridades, que desplieguen todo el accionar para recapturar lo más pronto posible a Aida Merlano. Dice ella que esta señora, que está privada de la libertad, se ha burlado de la sociedad colombiana, del sistema de justicia y del ordenamiento jurídico de manera inaceptable, y ni el gobierno ni ella como ministra permite que este tipo de situaciones se repitan. Es un comunicado muy tajante por parte del Ministerio de Justicia, en donde se toman las primeras acciones radicales tras la fuga de Aida Merlano. Teniendo en cuenta los hechos acontecidos en el día de ayer, en los que la privada de la libertad Aida Merlano evadió la custodia del IMPEC, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha tomado las siguientes decisiones. Primero, he solicitado la renuncia del director general del IMPEC, Mayor General William Ruiz Garzón. Segundo, he solicitado la remoción de la directora y subdirectora de la cárcel El Buen Pastor. Tercero, el Ministerio de Justicia solicitará, para mayor transparencia, a la Procuraduría General de la Nación que, en ejercicio del uso de su poder preferente, inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes para determinar si existió alguna acción u omisión por parte de funcionarios del IMPEC. Bueno, ahí está la noticia. Sí, le falta su capitán Álvarez y me está hablando también de un coronel Quintero. Bueno, señores, muchas gracias. Ese Freyman Pérez, Óscar Roballo, Cristian López, Alejandro Álvarez, de varios de los sindicatos del IMPEC que nos han acompañado a esta hora en la W. Estamos en Facebook Live. En segundos, Hernán Peláez llega también para pasar un buen rato al mediodía con cuantas noticias, historias y buena música. Ya volvemos. Bueno,